Momento, ¿va ganando o perdiendo el gobierno con este proyecto presentado de ley ómnibus? Mira, yo diría que ganar o perder, en este caso, es un concepto político. Esto puede ser presentado por el oficialismo como un gran éxito. Digamos, conseguí la mitad de lo que pretendía. Bueno, esto es un avance, un paso muy importante. Pero también puede ser presentado, ¿no es cierto? El gobierno fue derrotado porque perdió la mitad de su iniciativa. Y acá hay un punto central, que es la personalidad del presidente. Es decir, la personalidad del presidente, que es una personalidad política confrontativa como estilo, lo pone en riesgo, que algo que es un avance para su proyecto importante, pese a todo lo que sabemos eliminando, disminuyendo, bueno, quede más como una derrota política. Creo que la actitud que él asuma, ¿no es cierto?, va a ser fundamental. Si él lo asume como un paso, se reivindica que los acuerdos son importantes, bueno, es una victoria razonable, dada su relación de fuerza. Pero, ¿no es cierto?, la actitud contraria, de frustración, puede transformar el avance en derrota. En cuanto a lo que mencionabas recién, la personalidad del presidente de la Nación, ¿cómo lo ves a Javier Milei hoy a, ¿cuánto?, 50 días de gobierno? ¿Cómo lo ves al presidente? Mira, yo te diría algo un poco simple. Lo veo aprendiendo, haciendo experiencia de un presidente que ha tenido una experiencia política limitada. Yo creo que hace 30 días Milei no se hubiese imaginado estar en un escenario cediendo artículos, discutiendo facultades delegadas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que me parece que Milei está aprendiendo ese capítulo de la política que es el difícil arte de negociar. ¿La gente te banca que aprendas en el mientras tanto, que es duro, ¿no? Sabemos que el mientras tanto es durísimo. Háblame de la luna de miel, de este periodo en el que lo votó lo sigue bancando y el que no lo votó empieza a tener algunas impaciencias. Bueno, el problema está en esto. Simplifico. La tasa de inflación. Con esta tasa de inflación, ¿no es cierto?, el gobierno enfrenta un inevitable desgaste, que no es una actitud política ni ideológica, es la dureza de la vida cotidiana de la población, ¿no es cierto? Y esto es lo que no hay que subestimar. Somos el país con más inflación del mundo. Lo que yo escucho de los economistas es que la tasa de 2 dígitos hay que esperarla hasta fin de año, inclusive el ministro de Economía lo ha planteado. El presidente Milei ha dicho que en marzo-abril va a ser el peor momento. Bueno, es un escenario muy difícil por una sociedad que viene sufriendo mucho. Me parece que acá hay un costo inevitable. El tema es en qué medida, y para eso está la política también, logra crear un horizonte, ¿no es cierto? Ese es el punto. Pero el presidente tiene que ser consciente que con inflaciones que sigan rondando el 20%, va a ser muy difícil mantener el consenso. Rosendo, buen día. Estamos acostumbrados en la Argentina a que cada día tiene una intensidad tal que a veces nos impide hacer una pausa y observar el proceso. No digo el proceso histórico, digo el proceso aunque sea de estos 50 días. Y lo que observamos es un presidente que entendió, a mi criterio, hizo un aprendizaje muy importante de lo que le pasó a Mauricio Macri en aquella disyuntiva entre shock y gradualismo, y que en muy poco tiempo, a través de un decreto de necesidad de urgencia y de una ley de esta característica, pretende reformular la manera en que funciona la Argentina. Te quiero preguntar si el sistema político argentino tolera esto y si en términos institucionales no ves alguna suerte de alteración. No quiero hablar de desprolijidades, quiero hablar de vulneración de algún ritmo institucional de lo que veníamos viviendo. ¿Le encontrás lógica? ¿Crees que esto es un problema? ¿Cómo caracterizas esto? Bueno, vos mencionaste en el comentario de recién este tema, lo comparto. Yo dije falta de experiencia, está aprendiendo. Y creo que es así, es una fuerza política nueva que tiene muy pocos legisladores, que
complica esta situación que vos señalás. Bueno, eso forma parte del aprendizaje. Tenemos un presidente de la Cámara de Diputados e incluso sin experiencia política previa, bueno, una vicepresidente, presidente del Senado, con solo 2 años de diputado de experiencia, igual que Milei. Bueno, todo esto lleva a un aprendizaje. ¿Cómo procesen Milei y su equipo este tema? Es muy importante. Si estos salen de acá diciendo hay que volver a la confrontación, yo digo, opinión personal, no han hecho el aprendizaje. Si esto va a la dirección de decir hay que conversar antes, yo creo que esto iría en función de una buena aprendizaje o experiencia. Pero hay que ser realista, el sistema político argentino está en crisis. No solamente tenemos la inflación más alta del mundo, no solamente tenemos la pobreza más alta de nuestra historia, tenemos el sistema político tradicional en crisis. Y eso también hay que asumirlo, porque eso me parece que complica, no facilita las cosas. A ver, Rosendo, quiero tratar de entender esto último que decís, la crisis de la representación política. Quiere decir que frente al factor Milei, como vos lo caracterizaste, muy confrontativo, muy de polarizar, muy de usar el conflicto como manera de acumulación política, teniendo del otro lado una crisis de representación, significa que vamos a una sociedad mucho más polarizada, permitime decirlo en términos políticos, violenta, o que eventualmente es un escenario propicio para que aparezca la moderación como virtud. Bueno, creo que el problema es de articulación política. Históricamente, bueno, la Argentina tuvo dos ejes políticos, sobre todo después del 46, uno alrededor del peronismo y otro del no peronismo o el antiperonismo, ¿no es cierto? Sí. Y esos 2 ejes podían ser, Alfonsín y Menem. Después incluso Macri y los Kirchner, más dura, pero también había 2 ejes con el cual acordar en una crisis. Ahora vos ves las conversaciones, no son 2 ejes, hay media docena de protagonistas en las conversaciones. Sí. Y esto complica y no facilita. La polarización, ahora, me salgo un poco de Argentina. La polarización política en el mundo occidental es un fenómeno global. No sucede solo en la Argentina. Vos fijate cuando Milei en su campaña, y lo ha reiterado después, ¿no es cierto? Él se presenta como versión argentina de Trump, Bolsonaro y Vox. Se está buscando un alineamiento con la política occidental, dentro de una línea bien clara. Entonces, ahora, una cosa es la polarización del debate, una cosa es la polarización política, otra cosa es cuando eso se transforma en la forma de gobernar. Ajá. Y eso es lo que hay que evitar. Quizás vamos a tener que separar el lenguaje de la política de la acción política, claro. Porque si la acción se contagia el lenguaje, ahí la gobernabilidad se complica. Rosendo, ingresamos, si se me permite la construcción en la frase, un tiempo nuevo, porque vos decías, Javier Milei está aprendiendo. Los otros presidentes llegaron sabiendo, entre comillas, ¿no? Cómo era la política, cómo se debía gestionar, cómo se debía también debatir diferentes temas centrales con los partidos opositores. Ahora te pregunto, cuando el gobierno, o Milei concretamente, le ofrece y designa a Daniel Scioli como secretario de Turismo, Deporte y Ambiente, digo, ¿es más lo que tiene para perder o para ganar? Digo, ¿es una señal de apertura o es de doble filo lo que ha hecho por su discurso de la casta tiene miedo y vamos a luchar contra la casta y la casta va a pagar el costo de lo que tengamos que hacer? A ver, es de doble filo, inevitablemente. Por más que la intención sea positiva, uno lo puede tomar positivamente, como decir, bueno, es una señal de apertura política. Tengo capacidad